Villa Serena es un residencial campestre ubicado en Montemorelos, Nuevo León, a un costado del río Pilón. Es un lugar tranquilo, seguro e ideal para realizar actividades al aire libre acompañado de tus seres queridos. Villa Serena sale a preventa en primavera del 2022 y son solo 9 lotes. Solicita más información y separa tu unidad a través del Instagram de Fase 3 Desarrollos. Fase 3 Desarrollos con letra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Negocios de a de veras. Después de haber consumido tantos libros de autoayuda y desarrollo personal, me di cuenta que todos te dicen busca un mentor. Entonces, la gran pregunta llegó a mi mente: ¿cómo lo encuentro? Es por eso que en Negocios de a de veras nos damos a la tarea de buscar empresarios que nos cuenten su historia y de esta forma entre todos poder encontrar esas herramientas que nos ayuden a gestionar nuestros proyectos con éxito. Mi nombre es Jehu Rodríguez y esto es Negocios de a de veras. Conozcamos a Jorge Morales, director de manufactura del grupo PSW, que nos platica acerca del mentoring y los retos a los que se enfrentan las nuevas generaciones. Además de cómo participó la industria durante la pandemia. Quédate y aprendamos juntos. Esto es Negocios de a de veras. Amigos, bienvenidos a Negocios de a de veras. Estamos con Jorge Morales Melo, director de manufactura de PSW. Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Jehu. Gracias por la invitación. Es un halago estar contigo aquí y hombre, compartir aquí nuestras experiencias. muchas gracias. Sé que siempre andas muy ocupado y te diste un momentito para venir a visitarnos. Claro. Oye, Jorge, pues vamos entrando en tema, en qué es lo que tú haces para la industria automotriz. ¿Qué es lo que hace un director de manufactura? En sí, uno de los puestos claves o uno de los puestos en la mayoría de la industria, la manufactura, ¿no? Que es ahora sí que quien se encarga de procesar las materias primas para tener un producto, ¿no? Un producto terminado. Y bueno, esto engloba desde el recibo de materias primas, la integración de los procesos de manufactura, la integración de los clientes o el cumplimiento a los sistemas de calidad de los clientes o los requerimientos específicos del cliente y las entregas de producto a tiempo, ¿no? Dentro de esto, bueno, pues prácticamente es todo, lo podemos ver como un bebé, ¿no? Y todas las áreas de soporte tienen que asegurarse de mantener que este bebé vaya bien. Vaya creciendo, vaya bien y llegue a término, vaya, de la mejor manera. Sí, sabes que es muy interesante eso porque, oye, y a esto voy para la parte del equipo humano. Aquí me dices de cómo llevas a término un producto y la industria, pues sabemos que todo lo miden en tiempo, todo lo miden en dinero, esos son como las métricas principales, ¿no? Pero tú eres una persona que va muy enfocada al tema de liderazgo, que te gusta mucho el tema del equipo humano. Hoy en día, ¿cuántas personas te reportan? Bueno, dentro del grupo tenemos 4 campus en la República Mexicana. Es un campus en Puebla, uno en el Estado de México, uno en Bajío, en León, y uno aquí en Saltillo. Dentro de esos 4 campus tenemos un total de 3,200 personas, entre gente directa, indirecta y empleados. ¿Y cómo le haces obviamente pues tienes tu equipo de líderes, pero cómo le haces para manejar esos líderes? ¿Cuál es como tu técnica para ir manejando a todas estas personas? Bueno, algo que siempre me ha gustado desde que empecé la carrera es ahora sí que rodearme de gente y que sea mejor que yo, ¿no? En muchos aspectos. O sea, tener gente especialistas. Me he encontrado a lo largo de la carrera gente que tiene temor de contratar a gente más talentosa o
más inteligente que ellos. Yo al contrario, creo que nos tenemos que rodear de gente lo suficiente o más talentosa que nosotros mismos para garantizar que mi trabajo pueda salir adelante. Entonces, esa es algo también que me gusta mucho cuando voy a contratar a asignar a algún nuevo líder. Me gusta mucho ver su actitud versus aptitud. O sea, para mí aptitud con P es que la persona tenga ciertos conocimientos, cierto a lo mejor grado de estudios, que pueda manejar una PC, que hable inglés, ¿no? Que sea apto para el Que puesto. sea apto para el puesto. Pero para mí eso significa un 20% nada más. Para mí es la actitud con C. Eso significa un 80%. Porque muchas veces para mí la actitud es gente que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas, que va a buscar la manera de llegar a lograr su objetivo. Sí, totalmente de acuerdo, porque al final del día las habilidades y los conocimientos los podemos adquirir y la actitud es muy complicado que alguien la cambie. Es como la esencia de la persona. Correcto. Por ahí he escuchado un dicho, ¿no? Una mala actitud es como una llanta ponchada, o sea, no vas a llegar muy lejos si no la cambias. Sí. Entonces, creo que es algo básico, ¿no? Y ahorita nos estamos enfrentando con las nuevas generaciones que a veces no llegan con esa actitud, ¿no? Entonces, como líder también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De trabajar para tratar de cambiarlos, ¿no? Tratar de buscar gente empática, tratar de desarrollar su inteligencia emocional, promover un liderazgo positivo, ¿no? Entonces, tratar siempre de buscar la manera o la forma. Antes de llegar me he encontrado con gente que cuando la persona no es la adecuada al puesto, lo primero que hacen es cambiarla. Dicen, pues córrelo y trae otro, y corre. Entonces, si todo el mundo optáramos por eso, pues sería muy fácil, ¿no? Corre todo el mundo y tráete a los mejores y se acabó, ¿no? Yo creo que el reto está como líder en formarlos y llevar a tu equipo a un lugar o a un nivel donde nunca han llegado, Nunca ¿no? han estado. Sabes, sí, me gusta mucho el tema que dices de las nuevas generaciones porque justamente tú llevas 20 años dentro del grupo, has pasado por diferentes puestos. Entonces, de alguna forma tú vienes de una generación en la que le apuestan a la continuidad. Y antes de seguir con el tema de la formación de los jóvenes, se me hace algo súper importante eso. ¿Cómo tú visualizaste o cómo tú llegaste a estar tanto tiempo versus lo que sucede ahora con los jóvenes, de que están un año en una, 6 meses en otra, 3 meses y una semana en otra, etcétera? Creo que, bueno, no creo, estoy seguro que mi personalidad me lleva a moverme por retos. Y el grupo al cual pertenezco y el que tengo, pues como lo acabas de mencionar, 20 años, es un grupo muy dinámico. A mí me ha tocado el crecimiento del grupo de a lo mejor de tener 4 operaciones o 4 plantas a tener ahorita alrededor de 11 operaciones, de 11 distintas plantas, ¿no? Entonces, ese crecimiento y ese dinamismo me han presentado retos, ¿no? Tal vez si yo estuviera ahorita en el mismo puesto o no me hubieran presentado esos retos a lo largo de estos 20 años, seguramente a lo mejor no estuviera. Eso es como parte de la organización y mi naturaleza de moverme por retos, de moverme por hacer nuevas cosas, por crear nuevos productos, por liderar otros equipos. ¿Y cómo han sido esos retos? ¿Por qué has tenido que pasar a lo largo de estos 20 años en toda tu carrera? Bueno, me ha tocado y creo que hay una frase que
que dice mucho la cultura japonesa, ¿no? De que una época de crisis es una época de oportunidades. En esta compañía me ha tocado vivirla y a raíz de una de esas crisis creamos uno de los negocios que ahorita es un negocio muy productivo y muy importante para la empresa. Entonces, una cosa es que se digan que los dichos o que se diga, pero otra cosa es que lo llevemos a cabo, ¿no? Ujú. A raíz de la crisis, una de ellas que fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos en el 2008-2009, Sí. viene una baja de la industria automotriz muy importante que azota a la región. Y derivado de eso empezamos a desarrollar productos que anteriormente los traíamos de distintos proveedores o de otras empresas o empresas hermanas y los empezamos a desarrollar internamente. Eso nos fue llevando de crear un nuevo producto y utilizar nuestros recursos. Entonces garantizábamos que nuestra gente iba a continuar con nosotros. Era gente talentosa que no queríamos que se fuera. Nos ha costado trabajo entrenar, formar ese tipo de personal, ese talento. Entonces no queríamos que ese talento migrara a otra parte. Y esto por un lado, y por otro lado, bueno, garantizamos el traer un nuevo producto que a lo largo del tiempo fue creciendo, se ha ido diversificando y que a esta fecha pues prácticamente es más del 50% de la venta del negocio, correcto. Entonces es mucho. si estamos hablando de 12 años, 13 años que nació, se consolidó y también ha diversificado, ¿no? Y hemos ido moviéndonos junto con esto, ¿no? ¿Y por qué, más o menos para entender, por qué una crisis inmobiliaria le pega a la industria automotriz? Pues al final dependemos en gran medida de nuestro mercado estadounidense. Entonces hubo gente que perdió sus casas, entonces pues no había ventas, se bajaban las ventas, entonces esto pues es una cadena, ¿no? Entonces al final... No había flujo, no compraban carros, no sé. Exactamente, entonces es una cadena, como lo que nos pasó también ahora en estos últimos años con el COVID. Pues con el COVID, ¿no? ¿Y qué vivieron con el COVID? O sea, eso es súper interesante porque estamos apenas saliendo. Es correcto, pues fue algo muy similar. Sin embargo, la diversificación que hicimos hace 10, 12 años nos lleva a un mercado que, aunque es automotriz, es un mercado recreativo. Entonces, extrañamente y para beneficio de nosotros, este mercado, con COVID, que mucha gente dejó de viajar, pues se enfocó a ese nicho. Salir localmente. Y empezó a crecer, ¿no? Entonces, dentro de todas nuestras operaciones, sí tuvimos operaciones que nos pegó. Bajó mucho, sobre todo en el sur, con lo que es solamente automotriz. En Puebla, que dependemos de Volkswagen, de Audi. Pero acá en el norte pudimos mantener nuestras plantas operando prácticamente normal y eso nos ayudó, ¿no? Entonces, al final, como director de manufactura del grupo, bueno, pues no vemos nada más una parte del pastel, ¿no? Tenemos que asegurar que, obviamente, que no se nos caiga, pero también mantener nuestras operaciones activas para cuando se reactive el mercado, bueno, pues estar listos y poder entrar con los clientes. Y de alguna manera lo que ustedes hicieron como grupo es que las partes que iban dirigidas a otro mercado, que no era el automotriz o que era el recreativo, mantuvieron la operación de las demás. Eso fue un poco lo que sucedió. Correcto. Eso nos ayudó a soportar todas las operaciones y que no nos viéramos en la necesidad de cerrar plantas como algunos otros nichos, ¿no? Hay plantas que no sobrevivían. Sí, totalmente. Para nosotros era increíble como proveedor ver
oye, cerró fulano y cerró y de pronto, no, pues que GM despidió tantas personas y que Chrysler paró no sé qué y todo el mundo era un caos, Entonces, fíjate mi lógica y que gracias a Dios no sucedió. Yo decía, si esas plantas están desapareciendo, pues ¿qué nos va a pasar a las pymes? Vamos a desaparecer. Afortunadamente, pues nosotros logramos sobrevivir, pero sí nos tocó ver igual pymes que desaparecieron porque dependían 100% de la industria automotriz. Es correcto. ¿Y cómo viviste el tema tú con la parte de manufactura? Porque pues obviamente ustedes son una empresa global y tanto le venden a muchas partes como reciben insumos de muchas partes. ¿Cómo te pegó el tema tanto del COVID como la guerra con la cadena de suministro? Es algo que todavía nos sigue pegando. Lo bueno es que lo planeamos y nos empezamos a buscar proveeduría alterna, empezamos a buscar opciones. Entonces fue algo que pudimos sobrellevar, ¿no? Llegó algún momento en que estábamos esperando que alguien más detuviera las operaciones de nuestros clientes antes de que nos impactara a nosotros, ¿no? Entonces, de parar nosotros al cliente final o a la armadora a que la parara el otro proveedor, entonces era ver quién aguantaba más, ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos que ver eso. Vino también una crisis de energéticos importante, que pues realmente esta vino derivada de un frente frío. Entonces, en Texas, me parece, un frente frío muy fuerte y por ahí detuvo. Entonces, tuvimos problemas de suministro de gas, tuvimos también problema de algunos químicos. Entonces, sin embargo, pues estábamos... el tener 4 operaciones, el tener 4 campus, eso nos dio oportunidad de decir, ok, ya paró el campus de Puebla, bueno, entonces vamos a mover a lo mejor materiales de Puebla a México, de Saltillo a León, etcétera, ¿no? Entonces pudimos reaccionar a esta crisis de energéticos o de materias primas. Sí, yo creo que Entonces, yo le decía a mi esposa, bueno, ahora sí vamos a ser nosotros una generación que le vamos a poder contar a nuestros nietos. Sobrevivimos una pandemia, tú no has vivido una. es correcto, ¿no? Y bueno, ese fue otro tema, ¿no? El tema de salud, ¿no? Porque también lidiar con la gente, estamos lidiando con salud, estamos lidiando con la seguridad de las personas. Entonces, mantener nuestras líneas operando, tuvimos que implementar actividades, tuvimos que implementar no nada más equipo de protección personal para toda la gente, sino que adecuar instalaciones, adecuar comedores, adecuar baños para poder soportar esto y evitar un contagio mayor, ¿no? Y poder seguir trabajando. Operando. Y sabes que eso es bien importante, el tema que dices de cómo, o sea, cómo adecuaron. Tú en la parte de producción empezaste a sacar productos nuevos, porque es que luego había empresas que, no sé, le surtían a la industria automotriz y de pronto pues ya no tenían trabajo y se pusieron a hacer cubrebocas, se pusieron a fabricar, quitaron líneas de producción y montaron líneas de gel desinfectante o cosas así. ¿Tú no hiciste nada de eso? ¿Te mantuviste enfocado en lo de ustedes? Sí, en una pequeña parte sí lo hicimos. Tenemos algunas líneas de corte y costura, entonces se adecuaba muy bien. Entonces, en algunos meses estuvimos produciendo nuestros propios cubrebocas. Okay. Eso fue aquí. Nuestro grupo es un joint venture de un socio mexicano con un socio canadiense. En Canadá también se desarrolló algo similar, un cubrebocas. Se desarrolla una parte como cubrebocas y en una de las plantas se produce un tipo de aislante, bueno, un tipo de espuma que fungió como aislante para transportar todo lo que fue las vacunas. Entonces todo esto también también participaron en la cadena. Sí, se participó y se hizo sinergia con los gobiernos en Canadá. Pues qué padre, fíjate que eso fue algo de aplaudirle a tu planta de incluida y a todas los que lo hicieron porque pues
ayudaron mucho justamente a que más rápido saliéramos del tema sanitario, porque a veces el gobierno pues veías que no tenía recursos o cosas así, y el ver que la iniciativa privada y las empresas empezaron a participar, pues es como algo de orgullo, ¿no? Se pudiera decir. Claro, y parte de eso, parte de los cubrebocas que produjimos en su momento, una parte la donamos también porque había Escasez. instituciones, había iglesias que no tenían o algunas instituciones que requerían y pues no tenían el medio para adquirirlos. Entonces, como parte de nuestro grupo también donamos alguna parte de esos productos Pues qué padre. para ayudar. Qué padre escuchar eso. Oye, y regresándonos al punto que dejamos pendiente de las nuevas generaciones, ¿cómo trabajas hoy el tema de liderazgo con tus equipos? De lo que hablábamos al principio, de le apostabas a la continuidad y hoy, por ejemplo, los jóvenes se van. ¿Qué haces tú para que ese talento se quede dentro de tu empresa? Pues primero que nada es identificarlos, ¿no? Identificar los talentos y irlos formando. En lo personal, como te comentaba, a mí me presentaban retos y para mí era algo que me mantenía activo, me mantenía ocupado y fluyendo. Entonces, en lo personal, eso me gusta también hacer lo mismo, ¿no? Presentarles retos a los chavos, ¿no? Vienen chavos muy preparados. Lo único es hay que darles el tiempo, hay que formarlos, eh, hay, hay que hacer mentoring con ellos, ¿no? O sea, irlos Encauzando. encauzando, dirigiendo y que se sientan parte del equipo. Algo bien importante es definirles bien sus objetivos, definirle bien cuál es su plan de carrera. De otra forma también, algo que en lo personal creo que sirve bastante es decirle, mira, hay ejemplos de gente que entró a la compañía como estudiante, como un becario, y ahorita es director. Tú puedes llegar a ese puesto. Tú puedes ocupar en el corto, mediano plazo, tú puedes cambiar a otro puesto, se abren oportunidades. Gracias a Dios, el que nosotros tengamos también 4 campus, hay chicos ahorita que, que se han movido, ¿no? Son chicos que se reclutaron a lo mejor aquí en el campus de Saltillo y ahorita ya están trabajando en León. Entonces, a los chavos si le pones ese reto, si le pones el que vas a cambiar de residencia, pues son cosas, los cambios también se les hacen atractivos y los toman como reto y empiezan y no nada más es el puro dinero, ¿no? El puro sueldo. Hay algo muy importante que creo que como empresas no hemos desarrollado al 100% y es algo que yo le llamo un salario emocional, ¿no? Ujú. No todo es dinero, o sea, también tenemos que trabajar con ellos, tenemos que ponerle su plan de vida, su plan de carrera, decirle, mira, aquí puedes hacer o puedes seguir acá y se dan cuenta, los chavos están deseosos. Desgraciadamente, pues no es la mayoría, ¿no? Ahorita las nuevas generaciones traen otro chip, quieren trabajar de home office la mayoría y pues estar en la playa trabajando remotamente y se acabó, ¿no? Sí, Entonces, pues sí, ya es que ahorita está muy de moda el tema de los bloggers que te ponen de que, yo me salí de trabajar y me fui a vivir, pero bueno, ¿cuántos de ellos logran vivir de eso? O sea, exacto. ¿cuántos logran vivir? Porque nosotros lo vivimos aquí. Cuando en una época de la pandemia que estaba muy dura, yo tomé la decisión y les dije, ¿saben qué? Se regresan todos. No podemos estar de home office. Porque a nosotros nos pasó, y ahorita a eso voy, que tú me digas si estaban preparados o no. A nosotros nos pasó que teníamos todos los equipos, teníamos VPNs, teníamos todo, la electrónica, la ingeniería, vamos a llamarle, para Ujú. trabajar desde casa, pero no estábamos preparados como equipo para trabajar de casa. Entonces llegó el punto que yo les dije, se regresan todos, tomen sus medidas, se regresan todos, y hubo muchos que no manches. Bueno, nomás tengan en cuenta algo, regresan ahorita a luchar por una empresa
o van a regresar o no va a haber a dónde regresar, así de sencillo, porque detectamos que no estábamos preparados y eso, bueno, dijimos, hay que actuar en consecuencia, pero detectamos que no estábamos preparados nosotros mentalmente para hacerlo. ¿Tú cómo lo viviste? Definitivamente yo fui alguien de los que nunca hice home office, salvo a lo mejor algunos, pues pocos días, cuando no había operación, cosas así. Culturalmente no estamos preparados o no estábamos en ese momento a lo mejor. Ujú. Ahorita creo que hay gente que se ha Vamos desarrollado avanzando. y hay puestos que sí podrían seguir trabajándolo. O sea, no lo dudo. Sin embargo, en lo que es una operación de manufactura, pues el día a día está en la planta, ¿no? En la planta productiva. Pues sí, pues ni modo que le vayas a mandar el robot de su casa para que lo opere, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esa es una. Te comento que es algo cultural porque a veces estás tú en casa y puedes estar en una junta y llega tu niño y te pregunta, papá, me das un de comer? Sí. O están tocando la puerta, abre o esto. Entonces, culturalmente no estamos acostumbrados a encerrarnos en casa. O sea, casa es punto y aparte, ¿no? Muchas veces. Y aparte que no tenemos, por lo mismo que dices, como no tenemos la cultura de trabajar en casa, no teníamos espacios adecuados tampoco. Tenías que trabajar en la mesa o donde fuera. Sí, esa es una y que estaba, pues los hijos están en homeschool también. Sí. Entonces, pues había veces que tienes dos, tres hijos y los tres conectados al mismo tiempo y tú en una junta y la maestra de uno de los niños hablando y gritando o no sé. Entonces, sí, personalmente yo no hice... No hicieron home office. No todos los puestos. Sí, sí hubo gente, hubo departamentos que no íbamos a poner en riesgo y que decidimos, ok, había algún contagio o algo, decidimos mandarlo a home office durante un periodo, una cuarentena, y luego regresaban, ¿no? Entonces sí tuvimos algunas áreas, pero fue poco. Fue poco. Oye, Jorge, y en el tema de liderazgo e inteligencia emocional, ¿tú cómo que le tienes sistemas para tus equipos? ¿Tienes planes de capacitación? ¿Cómo manejas eso para que luego porque al final del día, esto que tú me estás diciendo, si lo llevamos al tema de inteligencia emocional, de pronto podía haber gente de que, ¿por qué nosotros no? Y a lo mejor no logran entender el impacto de que ellos se fueran a su casa con esta decisión tuya y te podían decir, es que Jorge es un hijo de la fregada o qué sé yo, ¿no? Cosas así. Seguramente más de uno lo pensó, ¿ah? Seguramente, y mira, como individuos, cada quien tiene su forma particular de pensar, ¿no? Y sus emociones. Creo que parte de nuestra labor es gestionar o hacer que la gente gestione sus emociones pues, de la mejor manera, ¿no? Uh-huh. Para mí, creo que la inteligencia emocional es muy... hay un libro de Daniel Goleman que se llama Liderazgo con Inteligencia Emocional y ahí habla bastante sobre tus estados de conciencia, etc. Y hay un tema que te dice, cuando tú como líder estás mal, tú puedes llegar y encerrarte en tu oficina, cierras la oficina y dices tú, ya estoy mal yo, pero pues allá afuera que se quede el mundo, que Está ardiendo todo ya. Sí, o que la planta siga produciendo. Todo eso lo percibe tu equipo de trabajo. Aunque no te vean, aunque estés encerrado en tu oficina y no te vean, si tú estás mal emocionalmente, tu equipo de trabajo lo va a percibir, lo va a resentir. Entonces, por eso es bien importante que primero que nada, predicar como el ejemplo, ¿no? Como líder, pues sí, hablamos de gestionar emociones y todo, pero yo llego gritándole a uno y regañando a otro. A ver, espérame, pues, ¿qué ganamos, no? Entonces, Sí. vamos a gestionar de la mejor manera, vamos a sentarnos, hablamos del tema y buscamos una solución. Una solución pues, de manera empática, ¿no? O sea, creo que es algo que nos hace falta ahorita y a veces las nuevas generaciones no lo tienen, ¿no? La empatía. Tenemos que ser empáticos con nuestros compañeros, con nuestros semejantes, ¿no? Sí, y sabes que ahorita que hablas de empatía,
Yo creo que algo muy complicado que vivieron particularmente fueron las mujeres. Fue algo, porque al final del día nosotros como hombres somos a lo mejor más inconscientes o ayudamos menos en la casa o no sé si es porque así estamos acostumbrados culturalmente o cuál sea la razón, no lo sé, pero ahí era un tema bien complicado porque, por ejemplo, nosotros la mayor parte de la plantilla en la empresa son mujeres. Entonces, tenías que estar lidiando siempre con el tema de los hijos, de cómo le van a hacer para ellos solucionar con sus hijos. Y es justo lo que estás diciendo. O sea, no es lo mismo tratar a lo mejor a un hombre que a una mujer. Correcto, totalmente de acuerdo. Al final, muchas veces culturalmente, otra vez, vuelvo, tema cultural, pues el hombre sale, es el que sale, provee, la mujer está muchas veces a cargo de casa. Las generaciones a lo mejor de nuestros padres, ¿no? Fue más marcado. Ahorita ya, pues la cultura está cambiando, ¿no? Y creo que ahí también hubo un acercamiento, ¿no? Hubo gente que, pues, hizo hermandad o hizo sinergia para poder ayudarse, ¿no? Decir, oye, pues si la vecina no tiene con quién dejar el niño y mi niño está en la misma escuela, bueno, pues que atiendan en la misma casa, ¿no? De Sí. alguna manera. Entonces creo que se tuvo que buscar una manera ahí de salir adelante con este tema, ¿no? Yo siempre digo eso, que la pandemia nos hizo mejores personas, porque al menos a percepción personal, antes de la pandemia estábamos muy ensimismados, estábamos muy con el tema de lo que tú estás haciendo como individuo y la pandemia nos enseñó a trabajar en equipo y a compartir muchas cosas que no estábamos acostumbrados. Y lo mismo se vivió en el tema de las plantas, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, creo que fue como una pausa, ¿no? En algunos de las operaciones fue pausa, había empresas, de repente hablabas con algún proveedor en Estados Unidos, ¿no? Dices que está sitiada, no puedo salir de mi casa, no te puedo subir el embarque, está en la empresa, en la bodega, pero no te lo puedo subir porque no me permite el gobierno salir de mi casa. Sí. Entonces, Y eso te pegaba en tu producción. exactamente. Entonces creo que todos ese tipo de cosas, pues a veces de alguna manera nos hizo ser más empáticos, ser más flexibles y pues creo que tenemos que verlo de una manera positiva, ¿no? ¿Qué nos dejó, como dices tú? ¿Qué nos dejó la pandemia, ¿no? Sí, digo, pues obviamente lo negativo fue pues los decesos de familiares y demás. Correcto. No sé si tuviste tú a alguien dentro de tu plantilla que ya no regresó o cómo te fue. Nos fue muy bien en general, la verdad. Hubo una persona, pero fue por Sí. una cardiopatía ahí que tenía. Ya no tuvo que ver con el COVID. COVID, exacto. Sí. Oye, Jorge, y ahorita me dijiste que te gustaba mucho empoderar y llevar a tus equipos o a tu gente particularmente pues a lugares donde nunca han estado. Y me decías también que la planta de alguna manera permite que ustedes como líderes vayan haciendo eso y que vayan haciendo crecer a la gente, porque muchas veces también es cierto que la cultura de la empresa, no, si bien es cierto que los jóvenes andan de un lugar a otro, pero también es cierto que a veces la cultura de la empresa y particularmente de los líderes, porque pues ellos son quien permean la cultura, no le permiten a esos jóvenes crecer. Entonces esa es una de las razones por las que andan ahora sí que de un lugar a otro, ¿no? ¿Tú cómo has hecho eso? ¿Algún ejemplo de alguien que hayas empoderado o que haya caminado hacia ese lugar que nunca había estado? Durante mi carrera o mi gestión he estado en distintos puestos, ¿no? 5 o 6 puestos dentro de la organización. En una de las ocasiones tomamos un equipo, lanzamos proyectos cada año y son proyectos de mejora continua. Y en una de las ocasiones, bueno, un par de ocasiones, tomamos uno de los proyectos y lanzamos el proyecto, y es un proyecto que pues ahora sí que va a un concurso, ¿no? Y es una conferencia global, ¿no?
Hay equipos de toda la corporación. Vienen equipos de Asia, Tailandia, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Y en una ocasión un equipo de mi planta va, mete su proyecto, sale seleccionado y llega llega a la presentación, ¿no? O llega a la final, más bien. Veo yo el proyecto y estaba con el equipo. Le digo, bueno, pues vamos a revisar la presentación. Esto. Y resulta que, pues empiezan a presentar, ¿no? Y ya me quedo, ahora sí que el equipo, uno hablaba por un lado, otro por otro, uno decía una cosa. Entonces, ahí tomamos el equipo y decidimos meternos en un proceso de coaching. Le dimos un coach, contratamos un coach ontológico. Okay. Entonces, el equipo, para que pudiera participar, tiene que ir gente de distintos departamentos y de todas las áreas, no solamente gente empleada, ¿no? Había ingenieros, había operadores, había montacarguistas, etcétera, ¿no? Entonces, de ese equipo lo tuvimos que llevar y le estuvimos dando un proceso de coach. Era la primera vez que un equipo de esta planta iba a participar. Se les enseñó desde cómo pararse en el escenario, cómo hablar, cómo dirigirse. Estaban presentando ante el CEO de la compañía, etcétera. Entonces, presentan, hacen su proyecto y al final, bueno, se traen un primer lugar de toda, ¿no? Entonces, ¿qué me deja a mí esto? Bueno, pues que la gente tenía bien claro su objetivo, ¿no? Desde el principio. Y lo único como líder era ayudarlos a gestionar a que cumplieran su objetivo. Sí, y una de las partes fue esa, ¿no? El darle los recursos, asignarle los recursos para que ellos pudieran decir, bueno, pues, no, a lo mejor yo no sé hablar en público, entonces le dimos Entonces creo que la gente, una vez que, bueno, les vas dando sus objetivos claros, su plan de carrera y le podemos asignar y le das herramientas. Estas herramientas. Nuestra labor como líder es solamente ayudar a gestionar esos recursos, ¿no? Sí, totalmente. Y llegar al objetivo. Entonces, el ver a esta gente ahí con una seguridad, con un lenguaje corporal tremendo, o un equipo que presentó los jueces era gente canadiense, presentan en español. Y parte del equipo había audiencia, ¿verdad? Mexicanos y de todos lados, pero ellos presentaron en español, pero su lenguaje corporal, su presentación los fue llevando y pues pusieron el ejemplo, ¿no? O sea, y ahí me estás hablando de un gran mérito porque pues al final del día presentaron en un idioma distinto que los jueces, vamos a llamarle por algún adjetivo. Y aún así lograron ganar. Lograron brincar la barrera del idioma gracias a todo lo demás que se gestionó. Correcto. O sea, tenían una presentación muy robusta. Había una presentación, pero al final, bueno, pues sabemos que cuenta mucho también el lenguaje no verbal. Sí. Entonces, hicieron muy buen uso de su presentación, se coordinaron con su lenguaje no verbal y fueron acomodando los elementos, ¿no? O sea, había un chico que me acuerdo su fortaleza era, pues a lo mejor andaba desfajado y esa era su personalidad, ¿no? Entonces aprovecharon esa personalidad, pero una de sus fortalezas era que se grababa los números muy fácilmente. Uh-huh. Entonces todo lo que tenía que ver con números, este chico los traía y los gritaba así en el momento y los recitaba prácticamente, ¿no? Entonces como que eso impactaba el que no estaba viendo la presentación, él estaba exponiendo su proyecto, pero cuando había que hablar de números,
Él. lo recitaba perfectamente, ¿no? Entonces, fue un proyecto muy bonito y al final los chavos, pues se traen un primer lugar, ¿no? Y es un primer lugar global, ¿no? Porque pues, en esa competencia pues, había gente de Tailandia, de Asia, de O sea, Canadá, de Estados Unidos, era algo Brasil. mundial, vamos Sí, a llamarlo. exactamente, era una conferencia, ¿no? Entonces, y ahí, pues ahí refuerzas muchas cosas, ¿no? Ahí refuerzas que pues, la gente tiene la capacidad, ¿no? Pero nuestro deber como líderes es gestionarlos y poner el talento en el mejor lugar, o sea, y si no, si el talento no tiene las herramientas, vamos, si tiene la actitud, pero no la aptitud, pues vamos a darle esa aptitud, ¿no? Vamos a hacerlo apto porque el chavo quiere, ¿no? Para que llegue. Para que llegue, O es sea, sí, correcto. me encanta la historia porque al final del día, pues lo que hiciste tú fue mostrarles que cómo comunicaran correctamente, cómo trabajar en equipo, que eso es bien importante, cómo tener un objetivo y quitar los intereses personales para ponerlos sobre los intereses del grupo, ¿no? Y mencionaste también la parte de que hicieron coaching. ¿Tú eres un creyente del coaching? O sea, ¿tú practicas o tienes coaches o mentores o algo así? Totalmente. Creo que todos necesitamos en algún momento. Eh, te puedo decir que en el día a día, en la operación, pues mi jefe inmediato, bueno, lo tomo muchas veces como un coach. Ujú. Sin embargo, por decir, en el día a día, en la vida, en casa, tengo a mi coach de vida, digamos, que es mi esposa, ¿no? Entonces, muchas cosas, pues las consultamos o las platicamos y tal vez tú andas el día a día, tú traes andas corriendo, traes la premura o sales de viaje o esto, lo otro. Pero a veces es alguien que te diga, a ver, siéntate, respira y qué pasa si esto, qué pasa, que te ponga la perspectiva de las cosas de una manera distinta, ¿no? Sí, muchas veces Entonces, como dices, te metes en la operación y a veces no estás sí, viendo, pero ya llega alguien y ve de fuera y te quita esa ceguera de taller de alguna forma. sí. Algo que he aprendido es también a ir, a ir generando conciencia, ¿no? Creo que a veces hacemos las cosas de una manera tan mecánica que sales de casa, prendes el auto, te subes y arrancas y llegas, para cuando acuerdas, los 10 minutos estás en la oficina. Buena pregunta. Porque ese es el Sí. asunto. Yo siempre digo, hay que trabajar con intención, o sea, no hay que vivir solo por vivir. Lo digo de una forma más burda, pero pues es... Eh, al final, mira, hay herramientas, creo, ¿no? Que se pueden utilizar, ¿no? Pero hay algo que se llama mindfulness, ¿no? Y Ujú. una definición de mindfulness en dos palabras, es decir, tú estás aquí, ¿dónde está tu mente, ¿no? Estar aquí, en el aquí y en el ahora. Ujú. ¿Cuántas veces estamos en la oficina y te hablan y estás en el teléfono y estás firmando un cheque y te están hablando y estás tomando y estás mandando un correo al mismo tiempo, ¿no? Sí. No estamos en el aquí y en el ahora, o sea, con la atención plena, digamos, de alguna manera. Tratar de dar el espacio, de seguir Y cosas tan simples, con el simple hecho de ponerte a pensar por qué te suceden las cosas o por qué hiciste tal o cual cosa. Ni siquiera tenemos que irnos a estudiar todo un tema de mindfulness o cosas así. O sea, el simple hecho de ponerte a preguntar es, a ver, ¿por qué hice esto? Y como dices tú, pues empiezas a reflexionar. Ah, ya sé, le contesté eso a la persona porque estaba leyendo no sé qué y luego estaba firmando el cheque y luego estaba esto y a lo mejor contestaste algo mal que repercutió en algo más allá, ¿no? creo que a veces hay que hacer una pausa, ¿no? También y decir, a ver, 2 segundos, o sea, ¿qué puede pasar o no? Consolidar las cosas, o sea, pensarlo de una mejor manera.
Creo que esto viene a otro tema también muy importante que es la comunicación, ¿no? Ujú. Comunicación efectiva y como individuos cada quien percibe lo que desde su percepción, ¿no? Yo estoy de este lado, tú estás de allá, a lo mejor tú estás percibiendo ahorita la puerta de acá atrás, yo estoy percibiendo La maceta. la maceta, entonces a lo mejor, entonces a ver, tenemos que comunicar de una manera más Más eficiente, más efectiva, Sí, ¿no? yo creo que esa es la base de todo. Y siempre le digo a mi esposa, porque cuando ella me dice, oye, ¿qué les ponemos de extracurricular de la escuela a los niños? Búscales algo de comunicación. La comunicación es bien importante y si la aprendes desde niño, pues yo creo que vas a poder llegar muy lejos, ¿no? Porque, pues, ahí está, al final del día somos seres sociales y todos nos comunicamos, entonces ese es algo muy importante. Y quiero pasar, Jorge, para ir ya concluyendo el episodio, quiero pasar a la parte del nearshoring, que hoy en día pues escuchamos por todos lados el nearshoring y el nearshoring. ¿Cómo lo están viviendo ustedes o qué visualizas tú para que se viene del nearshoring para nuestra entidad y las partes aquí vecinas? Bueno, creo que hay muchísima oportunidad. Estamos en una área que pues, relativamente cerca de la frontera. Eh, Hay en nuestra compañía ahorita al menos tenemos 5 o 6 clientes nuevos que nos han abordado eh, para visitarnos, para auditarnos y ver si somos susceptibles de mover negocios de nearshoring. Creo que es algo necesario y va a haber un beneficio tremendo, ¿no? Pues para México en sí y para las compañías que lo podamos aprovechar de alguna manera. Para los que estemos listos, los que estemos preparados, que tengamos capacidad instalada y que podamos ofrecer una ventaja competitiva, ¿no? Sí, y eso es bien importante, la capacidad instalada, porque acabamos de regresar de la Feria de la Industria 4.0, de la Feria de Innovación de Saltillo. Y parte del speech de Fomento Económico fue que querían empoderar a las empresas locales. Y ya platicando fuera de ahí, yo le decía a alguien de ellos, digo, oye, ¿cómo pretenden hacer eso o cómo lo visualizan? Porque al final del día hay muchas pymes que probablemente no están preparadas para darle el servicio a lo que viene, ¿no? Se viene pues la instalación de Tesla y muchas plantas que vienen grandes. Sí. Entonces, ese es como el temor de alguna manera de que las pymes no estemos preparadas para darle servicio a esas plantas. Porque ahí ese es ustedes, por ejemplo, son una empresa grande, entonces ustedes tienen procesos, tienen procedimientos, tienen estándares de calidad muy altos, tienen ya toda una estructura muy robusta, tienen presupuestos, pero las pymes no. Entonces, ahí tú qué le aconsejarías a la gente que nos ve, porque nos ve mucha gente que tiene pymes, ¿qué les aconsejarías de cómo irse preparando para esto que viene del nearshoring? Pues ahora sí que vuelvo a lo mismo, ¿no? Capacidad instalada. O sea, no querer aprovechar eh, el momento o el empuje o las oportunidades si no están capaces. Y esa es una. La otra es hacer sinergia, ¿no? Si, si en el caso de una empresa que no tiene, que a lo mejor tiene la expertise, pero no tiene la capacidad instalada, bueno, pues hacer sinergia con otros similares y hacer partnership, pero no dejar de ir la oportunidad. Sí, buscar el cómo ese. Exactamente, o sea, al final creo que eh, estamos en un área, estamos muy cercanos a Monterrey. Saltillo es un área industrial, entonces hay oportunidades y hay maneras de generar el cómo sí, como bien lo comentas, ¿no? O sea, haciendo partnerships haciendo alianza estratégica con distintos socios, ¿no? O si no existe, a lo mejor lo platicábamos, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? El apalancamiento financiero, buscarlo de alguna manera, etcétera, pero yo estoy seguro que vienen cosas muy buenas con el nearshoring
y tenemos que estar listos para enfrentar esos retos y recibirlos y enfrentar esos retos. Estoy de acuerdo y creo que es un gran consejo para las pymes, y siempre me enfoco mucho en las pymes porque nos ve mucho de pymes. Es un gran consejo porque muchas veces estamos viendo nada más lo que nosotros podemos hacer, pero si volteamos a ver al otro que antes lo veíamos como competencia, vamos a decir, y lo vemos ahora como un gran aliado para llegar más fuertes a lo que viene, pues seguramente te va bien, ¿no? Pero hay que quitar un poco el sentido de competitividad y más al tema de hacer alianzas para poder crecer. Definitivamente. Y va a haber, ya hay gente que es experta en algún campo, ¿no? Entonces, buscar esa alianza, si yo no soy experto en logística, pues busco una alianza que sea experto en logística y en importación y exportación. Sí. Pero no, para poder consolidar y ofrecer el servicio, ¿no? Sí, de acuerdo. No dejarlo ir, ¿no? Entonces creo que las alianzas tienen que ir en función de buscar fortalecer como grupo, ¿no? Sí, de acuerdo. Jorge, pues te agradezco mucho este tiempo que nos has compartido. Y para finalizar, siempre me gusta hacer una pregunta, y la pregunta es, ¿cuál es el legado de Jorge Morales? Pues ahora sí que dejar un poquito, si al menos una persona pudo cambiar su actitud o mejorar su vida por el coach o por haber trabajado conmigo, con eso me voy satisfecho. Perfecto. Al menos una persona que cambie. Con eso hay, ¿verdad? Bien. Sí, y si todos nos encargáramos de eso, bueno, pues Sería la cadena de favores. una cadena de favores. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que Gracias ha sido a ti, Jehu. un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias. Y amigos, pues si les gustó este episodio, les encargamos que se suscriban en YouTube y nos dejen ahí su calificación en Spotify. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que si algo de lo que aquí tratamos te hace sentido y te ayuda a tu emprendimiento, misión cumplida. Ese es nuestro objetivo. Déjanos en los comentarios cómo podemos mejorar nuestro contenido, o si tienes algún tema que te gustaría escuchar en específico, nosotros nos daremos a la tarea de buscar a ese experto para que nos ayude con ese contenido. Te esperamos en nuestro próximo episodio.